Buenas tardes, ¿cómo estáis? Última sesión del día, me imagino que cansados. Son días muy interesantes, pero muy cansados, ¿no? Veo que hay gente que se ha ido al final. Cuidado con los asientos cómodos, que esté fresquito aquí dentro, calor fuera. Si por lo que sea, cuando hablamos de agentes y MCP, se os cierran un poco los ojos y al abrirlo, en vez de David y yo, están Lilo y Stitch. Lo digo porque esta mañana, viendo la sesión de Minecraft, a lo mejor la peli de Minecraft, pues puedes dudar, pero por favor, de nosotros dos, no dudéis que se os ha ido. Dejadnos dar las gracias a los patrocinadores, en especial a Print Concept. A Microsoft le damos las gracias todos los días, somos los dos de Microsoft. Nos han tratado genial y nos dejan hablar aquí en el evento sobre las novedades de Agentic DevOps y MCP. Mi nombre es Alberto Molina, soy GBB, Global Black Belt de Developer Productivity. Luego os contaré un poquito más sobre qué es eso de Developer Productivity. De GBB no hace falta. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros por tres razones. La primera y fundamental es de compartir escenario con mi compañero y amigo David, al que le dejo que se presente él mismo. Hola, muy buenas. Yo soy David Hernández y soy Technical Specialist también en Microsoft. La segunda es porque la .NET Conference fue una de las primeras conferencias que fui yo cuando empecé a trabajar en informática. Hace mucho tiempo de esto. De hecho, yo creo que yo trabajaba en SurSafe en esa época. El que sepa qué es SurSafe me entenderá, y el que no lo sepa, que disfrute de la vida, que luego se le va a complicar un poquito más. Y es un privilegio estar aquí después de haber estado atendiendo, porque yo la verdad es que aluciné con la fiesta que suponía la .NET. Como sabéis, esta conferencia ha tenido altos y bajos y gracias a Plain y a Microsoft pues, ha recuperado. Y yo creo que es una gran oportunidad para tener mucho conocimiento, pero también para hacer un poquito de comunidad y para saber por dónde van los estándares de hoy en día y lo que podemos hacer. Y la tercera razón por la que estoy feliz es por vosotros. Nos han contraprogramado fuerte. Si sabéis la guerra de Broncano y Pablo Motos, pues aquí está Carlos Sobera y Matías el barman, que somos los que ven First Dates, que básicamente es quien lo quiere ver. He visto a gente que se ha quedado después de comer a la de seguridad, a la de autenticación, y ahora se está quedando a esta. Así que son café para muy cafeteros y es la gente para los que nosotros hacemos la charla. Así que para agradecer y para asegurar que os damos básicamente las expectativas que tenéis, hemos preparado la siguiente agenda. Lo que vamos a hacer es intentar aterrizar todo el conocimiento de AI que hay hoy en día, en base a agentes, MCP, etcétera, en aplicación al ciclo de vida software. No solamente con GitHub Copilot, sino cómo podemos aplicar AI generativa en los diferentes fases del ciclo de vida software, ¿vale? Para eso hablaremos del estado actual, tanto de GitHub como de la parte de Developer Productivity, que os comentaba antes. Es un spoiler y vamos a definir una nueva forma de hacer DevOps, que se va a llamar Agentic DevOps, que realmente es una evolución de lo que ya tenemos, que es DevSecOps. Introduciremos también MCP en el entorno de ese Agentic DevOps y cómo nos puede ayudar y por qué es necesario. Posteriormente habrá una demo, por supuesto, no solamente serán PPTs, sino que mi compañero David nos ofrecerá en acción cómo esto trabaja en conjunto. Hablaremos de Premium Models y Premium Requests, algo operativo que necesitáis saber si ya trabajáis con GitHub Copilot en diferentes versiones. Posteriormente profundizaremos en la parte de Coding Agent para ir en profundidad en este Agentic DevOps y cómo va a cambiar nuestro día a día cuando estamos desarrollando. Y luego veremos otros sabores de esta AI aplicada a los diferentes ciclos de vida. Hablaremos del App Modernization, del Copilot que tenemos en esta parte de modernización de aplicaciones, no solamente en .NET, sino también en Java, y del Site Reliability Engineering Agent, que básicamente es un copilot que nos va a ayudar a mantener nuestro sitio estable y que nos va a ayudar pues, tanto en los promortem que tengamos que hacer y que, en definitiva, pues, que no nos tengan que llamar a las 2 de la mañana porque se nos ha caído el sitio y alguien necesita levantarlo. Vamos a empezar con un mensaje sobre cuál es el estado actual del ecosistema de Microsoft respecto a los desarrolladores. Como os decía, yo tengo el subtítulo de Developer Productivity en mi rol y es básicamente todo lo referente al tool change de los desarrolladores.
En realidad, Developer Productivity se basa en una estrategia que se llama Developer Velocity, que es pública y podéis buscar en Internet. Hay un assessment para ver los puntos débiles que podéis mejorar para mejorar la productividad de los desarrolladores. Y esto es porque Microsoft sabe que los desarrolladores es un punto muy importante dentro de cada empresa. Si los desarrolladores trabajan felices, esa productividad aumentará y hará que la empresa, en definitiva, capture todos los beneficios de la AI y de toda la productividad que podamos intentar desarrollar. Developer Productivity es todo el toolchain y esto va desde el puesto de trabajo, la adaptación que podemos tener a ese puesto de trabajo, hasta el despliegue de una posible aplicación, preferiblemente en Azure, pero también en otros proveedores. Y una parte muy importante es el IDE, que como sabéis es Visual Studio. Hemos alcanzado más de 50 millones de usuarios de Visual Studio, sumando Visual Studio y Visual Studio Code. Y eso pasa en una época que Visual Studio no está cerrado a las features que estamos desplegando. Y más en concreto en la parte de GitHub Copilot, Visual Studio es la punta de lanza de todo lo nuevo que estamos haciendo release. Pero, como sabéis, luego lo llevamos a otros IDEs que son de proveedores de terceros. ¿Esto qué quiere decir? Que dejamos flexibilidad y libertad para utilizar el IDE que vosotros queráis, pero, por supuesto, siempre es interesante Visual Studio Code, sin problemas de licencia, que lo tengáis en cuenta para ir probando cuáles son las tendencias del mercado y qué es lo nuevo que puede llegar a nuestros equipos de trabajo en un futuro cercano. Si pasamos a la plataforma de desarrollo, GitHub Enterprise ha alcanzado más de 150 millones de desarrolladores, que se dice pronto. Para que os hagáis una idea en la comparación, cuando Microsoft adquirió GitHub hace 7 u 8 años, una de las razones fue que había 50 millones, es 3 veces menos de lo que hay ahora. Y esto quiere decir que la comunidad está creciendo de una manera no exponencial, pero de una manera que no se podía tener ninguna previsión. Como les decía, somos de Microsoft, aunque nos regalan camisetas nuestros amigos de GitHub y siempre estamos trabajando conjuntamente. Como sabéis, tenemos otra plataforma también de desarrollo, es Azure DevOps. Dentro del último año en mi trabajo me han preguntado muchas veces qué va a pasar con Azure DevOps, si la evolución de GitHub Enterprise es grande, debería empezar a migrar o directamente va a desaparecer Azure DevOps. Me gustaría aprovechar la oportunidad para decir que la respuesta es rápida, no, y desarrollando un poco la respuesta, realmente cuando se adquirió GitHub Enterprise fue por 2 razones. La primera es la que hemos dicho, que eran 50 millones de usuarios. Hoy somos 150 millones de usuarios, lo que quiere decir que eso pues tuvo sentido. La segunda razón es que GitHub era una comunidad donde el open source era algo que estaba muy desplegado. Y eso Microsoft quería adquirir conocimiento, sobre todo para adaptarlo al mundo enterprise, lo que se llamaría inner source. Todo lo bueno de open source, pero dentro de tu empresa. Evidentemente, con la parte de governance y de administración que sea necesaria para que sea lo totalmente seguro que nosotros deseemos. Las evidencias de que Azure DevOps va a seguir aquí pues son simples. Realmente Azure DevOps hoy en día está totalmente activo, no se ha hecho ningún anuncio. En Microsoft, cuando se depreca un servicio o un producto, no se hace de la noche a la mañana. Y en especial la inversión durante estos años que se ha hecho ha sido realmente para la integración de las dos plataformas. El mensaje de Microsoft es que quiere que se coja lo mejor de los dos mundos y daros flexibilidad a vosotros para que podáis elegir qué queréis hacer en qué plataforma. Al final esto, yo como lo veo, es una especie de Lego, donde en cada fase del desarrollo vosotros podéis elegir si lo hacéis en Azure DevOps o lo hacéis en GitHub. Y esto es muy conveniente, sobre todo porque, sobre todo en Azure Boards, hay gente que ha hecho inversiones grandes respecto a customizaciones, widgets o dashboards que son bastante potentes, o simplemente porque no queremos cambiar de plataforma a la mitad del proyecto. Es posible mantener Azure Boards, tener repositorios en GitHub o pipelines en Azure DevOps, la combinación que vosotros queráis. Bien es cierto que GitHub Enterprise va a ser la plataforma donde la innovación se va a hacer el release. Esto quiere decir que todo lo nuevo,
todo lo innovador va a ir primero a GitHub Enterprise y luego puede que vaya o puede que no a Azure DevOps. Es por ello por lo que en el último Microsoft Build se lanzó la recomendación, la fuerte recomendación de que si es posible o de que al menos hay que empezar a evaluar que vuestro código, en ese puzzle que hablamos que podéis elegir, vaya a GitHub Enterprise. Y esto es importante por dos cosas, porque no se está diciendo que se haga una migración de plataforma, que sabemos que eso puede ser bastante más dramático, se está pidiendo que se haga una migración de código, y por otro lado, eso os abre la puerta a muchas features que no son disponibles si tenéis el código en Azure DevOps. Si conocéis Copilot, evidentemente las features que tenéis dentro del IDE las podéis usar en el código donde esté, pero ya tenemos Copilot Chat dentro de github.com. Vamos a tener la parte de Agentic DevOps, que es importante. El subconjunto que supone Advanced Security for Azure DevOps es diferente a la versión total que tenéis en GitHub Enterprise. Y por último, CodeSpaces, GitHub CodeSpaces, si no lo conocéis, es algo que podéis usar simplemente moviendo vuestro código a GitHub Enterprise. Por lo tanto, se trata de un movimiento sencillo que os va a dar muchas posibilidades. Y aparte de la recomendación que lanza Microsoft, no os quiere dejar solos, sino que realmente está lanzando todas las herramientas que necesitéis para hacer este movimiento. Primero tenemos una herramienta automática, un GitHub Importer, que lo que hace es mover los repositorios de Azure DevOps a GitHub Enterprise. Os va a mover todo el historial, os va a mover los metadatos, y esta herramienta ha sido utilizada por empresas que han movido hasta 10.000 repositorios. Debería estar suficientemente testada para seguir los requisitos que vosotros tengáis. Por otro lado, tenemos Data Residency. Uno de los problemas que se tenía antes para moverse a GitHub Enterprise era que los clientes decían que no querían guardar los datos en Estados Unidos. Desde el principio de años del año pasado tenemos Data Residency, que básicamente se puede elegir un data center en Europa o en otras partes del mundo donde guardar vuestros datos. Entonces, es una manera de hacer un workaround en ese problema. Y por último, la parte económica. Desde febrero, creo, lanzamos una noticia, y es que básicamente ahora, con vuestra licencia de GitHub Enterprise, cada usuario de GitHub Enterprise tiene incluidos los derechos básicos de Azure DevOps. En otras palabras, si tenéis licencia de GitHub Enterprise, tenéis acceso a Azure DevOps. Esto es algo similar. Si tenéis Visual Studio en suscripción, tenéis la posibilidad de, por muy poco dinero más, obtener una licencia de GitHub Enterprise. Aquí va a ser directamente y automático el descubrimiento de que tenéis una licencia de GitHub Enterprise y se va a dejar de pagar. Sabéis que Azure DevOps es un producto por consumo. Se va a dejar de pagar la licencia de Azure DevOps. El único requisito es que estén conectados en autenticación al mismo Entra ID. ¿Vale? Pero si están conectados al mismo Entra ID, vais a ver que se hace el descubrimiento automáticamente y vamos a pagar solamente una licencia, que era un problema que tenían las empresas, que no querían pagar por duplicado las licencias para tener una experiencia mixta. Siguiendo con el momento de actuar de los desarrolladores, tenemos GitHub Copilot, está creciendo hasta 15 millones y está creciendo en dos sentidos. Si os fijáis, en 2021 empezamos a hablar de GitHub Copilot. Aquí empezamos a aprender sobre una herramienta en el IDE, que era un pair programming, que te ayudaba a hacer sugerencias, luego evolucionó a lo que todos conocemos, y de hecho la evolución dentro de las capacidades del IDE es constante. Ahora mismo estábamos hablando de una parte de Premium Models, que hemos visto que ayer hicieron release de un nuevo combo que no conocíamos. Si veis una charla de hace 6 meses, seguramente no vale, porque ahora mismo, 6 meses después, hay muchas más cosas. Y 6 meses a partir de ahora, si vemos otra charla, habrá muchísimas cosas que han cambiado y han mejorado. Pero por otro lado, GitHub Copilot está saliendo del IDE. Nacía como una herramienta dentro del editor, pero nos hemos dado cuenta que la experiencia es tan buena que le queremos sacar de ese editor y tenerla en todas las fases del ciclo de vida. ¿Por qué la estamos sacando del IDE? Pues básicamente porque hay estudios que señalan que un desarrollador solamente gasta un 14% de su tiempo del día a día codificando. A lo mejor, dependiendo del rol, no son 14%, es más, es menos, pero es verdad que
los desarrolladores pues, gastan tiempo en planificación, en testing, leyendo documentación, arreglando bugs, en seguridad, en refactorización, en migración, en muchas tareas que realmente conforman el día a día de un desarrollador. La idea de esto es, vamos a llevar la experiencia que tenemos con Copilot a estas fases del desarrollo y vamos a hacer que nos ayude de la misma manera que codificando. Y así la experiencia del desarrollador y la felicidad del desarrollador será completa. Si hacemos una historia de cómo surgió esto, en 2021 lanzamos Copilot con Code Completion, que era ese código fantasma que se nos iba apareciendo según escribíamos código, que nos podía recordar al IntelliGence, pero luego vimos que realmente era un workflow donde se cogía un contexto, que era la palabra clave, contexto, que era la información de los ficheros que teníamos abiertos, se mandaba a un tenant de GitHub, así allí se producía la magia y yo recibía hasta 10 sugerencias de cómo seguir ese código. Lo realmente potente dentro de esta versión fue que podía utilizar el lenguaje natural como lenguaje de programación, inglés, español, lo que quisiese. Yo solamente le podía dar directrices de lo que quería hacer, comentarios en mi código y él me daba sugerencias de este código y era algo rompedor. Posteriormente añadimos la experiencia de chat, que ya teníamos en otros Copilot. Y esto introdujo la parte de conversación. Al introducir la parte de conversación, sin olvidar la parte de Code Completion, pero tenemos una experiencia diferente donde surgió la palabra prompt y el prompt engineering. Lo importante que es pedirle bien al modelo, o a Copilot en este caso, lo que queremos para que nos devuelva lo que quiere. Esta es la parte de Ask que tenéis ahora mismo en la parte de IDE, ¿vale? Luego, posteriormente, tuvimos unos años donde hicimos una serie de pruebas con Workspace, con Multifile Edits, donde el objetivo era que realmente para que nos fuese más útil todavía, necesitábamos tener un contexto que no se ciñese solamente a un fichero, sino que se ciñese a varios ficheros, que tuviese cierta información sobre cómo esos ficheros se linkaban. Y ahí es donde llegamos hasta el día de hoy, entre comillas, hasta el día de febrero, donde obtuvimos un modo nuevo, que es el modo agentes. El modo agente lo veremos ahora, pero cambió la experiencia de síncrona a asíncrona, que eso es importante, y nos abrió la puerta, anunciado también en el build en mayo, hace un mes, que es básicamente la parte de Coding Agent, que es un agente por defecto que está en nuestros repositorios y a los que vamos a poder asignar tareas. Si yo tengo una issue, esa issue a la hora de asignarla voy a tener a mi compañero de al lado y a Coding Agent, que va a ser parte del equipo y puede ser alguien que me ejecute código, que me genere documentación, en definitiva, que sea parte de la workforce dentro de lo que tengo en mi empresa. Si lo vemos como generaciones, la generación 1 lo que hacía es que los humanos trabajaban y la AI sugería. La generación 2, los humanos preguntaban y la AI contestaba. Y ahora, y es lo que nos perdemos si no tenemos los repositorios en GitHub Enterprise, vamos a pasar a una generación donde los humanos y la AI van a trabajar conjuntamente. Esto es presente, no es futuro, pero posiblemente tendremos generación 4, generación 5, generación 6 y la parte del repositorio es obligatoria. O sea, si queremos tener impacto dentro de todo el ciclo de vida, necesitamos ser dueños de la plataforma donde está mi código para poder generar este tipo de interacciones. A esto lo vamos a llamar Agentic DevOps. Y aquí queremos hacer una parada porque realmente estamos hablando de evolución de herramientas, pero Agentic DevOps lo que va a hacer es evolucionar mi estrategia. De hecho, es una evolución de lo que tradicionalmente llamamos DevOps. DevOps, si recordáis, era una definición que se basaba en 3 pilares, que era herramientas, procesos y personas, para mejorar el ciclo de vida del desarrollo de software. Tuvo una posterior evolución que se llamó DevSecOps, básicamente, como han dicho los compañeros a las 3 de la tarde, por el concepto de Security Shifting Left, lo que quiere decir que hasta ese momento se aplicaba la seguridad ya cuando se iba a desplegar en producción. Si una vulnerabilidad se había introducido antes, pues era muy costosa de eliminar, podía crear un montón de problemas, entonces la seguridad se dispersó en los diferentes ciclos de vida de desarrollo. Si os fijáis aquí, lo que estamos modificando de los 3 pilares son los procesos en la seguridad.
Y hoy en día lo que vamos a hacer es modificar la tercera parte, el tercer pilar de la definición, que es la gente, que era lo más difícil de modificar, porque realmente la gente era la que era, pero ahora vamos a tener la AI que nos va a ayudar. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener agentes de AI que van a trabajar con nosotros en las diferentes tareas software, de la misma manera que tenemos compañeros a los que le asignamos tareas. Esto está potenciado y es posible gracias al Agent Mode. Hablando rápidamente sobre la definición de Agent Mode, ya hemos dicho, bueno, las dos palabras claves para mí es que es autónomo y asíncrono. Ya hemos dicho antes que pasábamos con Copilot Chat a modo agente de un modo síncrono a asíncrono. Esto quiere decir que cuando estamos en el modelo Ask, yo soy el que dirige la conversación. De hecho, una conversación siempre tiene que ser síncrona. Si no, no hay manera de tener una conversación. Yo tenía que tener en la cabeza la guía de lo que quiero hacer, de investigar con ciertos ficheros, investigar con cierta documentación y lo tenía que ir preguntando. Yo era quien lideraba ese proceso. El modo agente lo que va a hacer es que yo le voy a dar instrucciones y él va a seguir esas instrucciones en base a los resultados que me quiere dar que cumplan con los requisitos que le he mandado. Y luego es autónomo porque él sabe lo que hacer. Me refiero, no solamente va a contestar a algo, sino que el modo de actuar de un modo agente es que va a investigar sobre mi contexto, va a ver los ficheros, va a ver la manera que tengo yo de codificar y en base a esa información que está adquiriendo va a crear un plan. Ese plan me lo va a mostrar y posteriormente va a empezar a ejecutar el plan. Que sea autónomo no quiere decir que sea independiente, ¿vale? Entonces, cuando estamos ejecutando ese plan, lo que va a hacer es preguntarme si quiero seguir adelante con la ejecución. También los compañeros de seguridad han dicho una cosa, que GitHub Copilot es Copilot, no Autopilot, y es verdad. O sea, nosotros vamos a tener un plan, vamos a tener una investigación, pero nosotros somos los responsables de seguir ese plan y ver qué está haciendo y si realmente se corresponde con lo que yo quiero hacer. Si ese plan llega al final y el mismo agente ve que no se ha cumplido los requisitos que le hemos dado, lo que va a hacer es iterar otra vez. Volver a investigar, volver a crear un plan, volver a preguntarme y volver a ejecutar. El concepto de agente no es nuevo en AI. De hecho, había agentes desde que surgió la AI, pero los agentes antes tenían que codificar. Entonces, a lo mejor la codificación del agente era igual de complicada que la tarea que le estaba pidiendo. Esta manera de crear agentes hoy en día es con lenguaje natural. Esa es la potencia que tiene, porque yo con mis palabras le puedo, con el prompt engineering correcto, le puedo pedir lo que quiero que haga y así evolucionar con el agente para llegar a un entendimiento final. Último concepto antes de la demo y es la introducción de MCP Servers. Tenemos el modo agente, tenemos un modo que es autónomo, que itera, que es asíncrono. De hecho, evolucionará la parte de Coding Agent que veremos más tarde. Pero esos agentes, para que sean más potentes, van a necesitar herramientas. Agentes en AI, pues imaginaos que dentro de mi contexto pues quieren abrir mails, quieren contestar la parte de Teams o cualquier otra cosa con herramientas externas. Para eso se inventó se creó los MCP Servers. Realmente, MCP significa Model Context Protocol. La palabra importante es protocol, porque la conexión de los LLMs con diferentes aplicaciones ya se estaba intentando hacer anteriormente, pero era un infierno porque cada uno tenía una definición y cada vez que te conectabas a una aplicación, pues tenías que aprender algo nuevo. Ahora tenemos un protocolo. De la misma manera que tenéis HTTP, ahora tenéis los LLMs tienen un protocolo que hay que seguir para conectarse y que los proveedores tienen que seguir para crear su MCP Server. El MCP Server lo que me va es extender la funcionalidad con partes de la aplicación a la que me estoy conectando. Y una parte importante de los MCP Servers es soporte. Ahí pone soporte para prompts, pero realmente fuera del contexto de Copilot se llama tools y es básicamente una lista de lo que se puede hacer con ese MCP. Sí, todo esto salió realmente la semana pasada porque hasta ahora solo soportábamos tools y ahora soportamos prompts y resources, que son como otros dos protocolos de MCP, y también otra parte donde Microsoft estuvo invirtiendo. O sea, MCP es un estándar que llevaba Anthropic, pero ahí Microsoft también se ha sumado al carro y ha ayudado a incrementar ese estándar
y contribuimos mucho en la parte de autenticación, porque veíamos que era el siguiente reto que teníamos, ¿no? Es decir, que esos MCPs no pueden estar de forma anónima porque al final pueden ser un problema de seguridad. Y ahí Microsoft hizo la especificación junto con Anthropic y luego también dentro de GitHub lo hemos implementado. Y esto fue la semana pasada. Sí, como veis es muy reciente. Tenemos el modo agentes, tenemos MCP. Espero que suene bien. ¿Queréis verlo en acción? David, son todos tuyos. Pues empezamos. Además también vemos un poco lo que es la parte de... ¿se ve bien, no? Sí. Vale, vamos a ver aquí primero lo que son los Premium Request. No sé si veis bien, si no, hago un poquito de zoom. Aquí podéis ver los diferentes modelos que podemos trabajar. GitHub Copilot trabaja o empezó primero trabajando solo con modelos de OpenAI, con los de modelos GPT, y ahora ya hemos ido sumando más modelos. El único tema es que por temas de licenciamientos, pues estos digamos que son ilimitados dentro de la licencia y estos digamos que vais a tener una especie de consumo limitado dependiendo de la licencia. ¿Vale? Los administradores luego lo pueden deslimitar y daros más créditos, pero de alguna forma pues tienen un coste. Entonces aquí vais a poder fácilmente seleccionar qué modelo queréis trabajar a la hora de preguntar y aquí puedes ver un poco ese coste, ¿no? Vale. Y luego otra cosa que también ha salido, esto fue literalmente ayer, aquí también podéis ver cuál es vuestro límite que tenéis de Premium Request y qué porcentaje es el que tenéis consumido, ¿vale? Y digamos que la fecha de cuándo se va a renovar, porque esto se renueva de una forma mensual. Vale, vamos a ver ahora una demo de los MCPs. También, bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Que los MCPs son plugins que nos van, digamos, a potenciar todo GitHub Copilot. Aquí tenéis una URL donde está el listado de todos los MCPs. Como ves aquí, la industria se ha vuelto loco y hay ya como unos 400 MCPs desarrollados y más que habrá, ¿no? En nuestro caso, vamos a mostraros, o vamos a utilizar, mejor dicho, dos MCPs. Primero vamos a utilizar el MCP de GitHub para realmente leer una tarea, como por ejemplo esta de aquí, donde pues, nos han dado una tarea. Y lo siguiente que vamos a utilizar es otro MCP, que es el de Playwright, que es un programa para automatizar pruebas de interfaz de usuario. Y aquí tenemos las instrucciones que me han dado a mí pues, como un desarrollador, ¿no? O que yo he podido escribir, donde le digo, bueno, pues oye, quiero ir a una página web, quiero hacer pruebas, quiero simplemente hacer como una especie de test exploratorio. Entonces, en vez de darle exactamente qué botones pulsar, simplemente le digo, oye, vete ahí, búscame una película y mira a ver, comprueba cuántos minutos tarda, ¿no? Comprueba si tarda 128, sin decirle exactamente dónde está, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer dentro de nuestro Visual Studio Code. Lo primero que tendremos que hacer será poner ese modo agente. Lo siguiente que haremos será configurar las tools, ¿vale? Aquí tenemos todas las tools, donde aquí, por ejemplo, podemos ver cómo lo hemos configurado. En este caso, ves, pues bueno, yo tengo diferentes MCPs ya configurados, algunos como este, tengo que meter un secreto. Esto es lo que veíamos de temas de autenticación, con lo cual, bueno, no es muy seguro meter un secreto aquí. Y aquí tenemos el MCP de GitHub, donde, pues bueno, va a coger aquí nuestra URL de GitHub, o sea, donde está el endpoint, y esto es remoto. Entonces no tenemos nosotros que instalarlo ni nada, sino que ya el propio GitHub se va a encargar de actualizar ese MCP y también no vamos a meterle ningún tipo de secreto porque esto va por OAuth, ¿vale? Ese tema de autenticación que hemos hablado, que entró la semana pasada, pues ya está implementado en este sitio, ¿vale? Pues lo siguiente que voy a hacer va a ser generar un prompt, ¿vale? Yo en este caso tengo aquí un prompt que le voy a decir, oye, pues lee de GitHub la instrucción y ejecuta esa issue número 1. ¿Vale? Yo aquí lo tengo en un prompt, que estos prompts los podemos tener aquí para poder, pues de alguna forma, repetirlo varias veces y que nos sea más cómodo, ¿no? Vale, aquí como veis da un error, esto también es intencional. El tema es que solo podéis meter un número limitado de MCPs. ¿Por qué? Porque al final todas las IAs, da igual el modelo que utilicéis, tienden a alucinar cuando el contexto es muy grande o cuando el número de herramientas es muy grande, ¿no? Si le digo, oye, dame un issue, como tenga un MCP de GitHub, otro de Jira, otro de Azure DevOps y tal, va a decir, bueno, pero ¿dónde lo busco, no? Entonces, para eso
pues tenemos que elegirlo. Podríamos ir al menú que hemos visto antes, pero también otra cosa que podemos hacer es tener esto, que también esto salió la semana pasada, por eso lo muestro para que veáis un poco novedades. Yo puedo generarme diferentes perfiles y dices, bueno, pues cuando estoy en el modo de UI Tester, pues lo que voy a hacer es que voy a seleccionar este modo. Aquí podemos configurar los modos y poder decirle pues bueno, qué tools o qué MCPs quiero utilizar, ¿no? Y una vez que tenemos esto, pues ya podré otra vez repetir mi prueba. Vale, ahí está funcionando. Y lo primero que intentaré hacer será mirar dónde está el servidor de MCP. Veo que está teniendo problemas. Esto es efecto demo total. Vale, lo siguiente que va a hacer es decir, bueno, pues me va a ir a una URL y va a utilizar ese servicio de MCP pues para automatizar todas esas pruebas, ¿no? Va a intentar ir a esa URL, va a intentar navegar a dónde está esa página web. Aquí lo que estoy viendo es que se debe estar... Yo no sé si es justo el efecto demo que me está fastidiando. Un segundín, voy a reiniciar esto. Vale, estoy poniendo aquí las instrucciones directamente en vez de irme a GitHub. Vale, y aquí me va a decir, bueno, pues oye, voy a empezar a navegar con este MCP, me voy a ir a esta URL. Aquí, como veis, me vuelvo a levantar el Chrome. Y me está haciendo el efecto demo total. Vale, a ver otra vez. No sé si es que no tengo internet. Sí, bueno, sí, porque me está respondiendo aquí la IA. Vale, yo creo que... No sé si tengo abiertos muchos Chromes. Justo, tenía abierto el Chrome y por lo que sea se me ha quedado un poco bloqueado. ¿Vale? En este caso va a empezar a navegar. Yo en este caso le estoy dando como a siguiente. Vosotros, si queréis, podéis aquí directamente decirle quiero en toda la sesión que siga sin que me pregunte. Y en este caso, pues bueno, vemos como aquí pues sigue navegando en esta web hasta que encuentre pues una película de Lobezno y preguntará o mirará la duración. ¿Vale? Vale, ahí está. Y al final termina todo. ¿Vale? Correcto. Aquí, como veis, pues ya ha terminado, ha encontrado ha dicho que ha encontrado esto y demás, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, yo podría también decirle, pues bueno, una vez que yo tengo esa prueba, le voy a decir, oye, pues créame todas las instrucciones de Playwright que he hecho en ese momento, ¿vale? Y en este momento, pues me está generando todas esas acciones que ha automatizado él, que ha pensado de, bueno, pues voy a pulsar aquí, voy a pulsar acá, veo que aquí pone 128 minutos, pues voy a coger ese elemento y lo voy a hacer, ¿vale? Y luego, como veis aquí, pues incluso me ha metido aquí unas cabeceras que pone aquí test exploratorio configurado o customizado para .NET Conf. Pues realmente estoy utilizando también aquí unas instrucciones donde le estoy como aumentando la forma en la cual tiene que trabajar, con lo cual le puedo ir guiando mucho en esa parte. Y esto en principio es la primera demo de lo que es el agente chat, luego veremos la parte de Coding Agent. Vale, vamos rápidamente a la parte de Premium Models. A ver si sigue funcionando. Sí, porque ya lo hemos visto. Como decía David, salió ayer la parte del combo, pero básicamente es, si os fijáis, hay dos combos ahora cuando usáis Copilot Chat. Uno es para elegir el modo entre Ask, Edit y Agent y el otro para elegir el modelo. El modelo son diferentes LLMs dentro del mercado que pueden venir bien para ciertas tareas. Esto el objetivo es que sea dinámico, o sea, que cuando abráis el combo puede haber diferentes modelos. Y no estamos hablando solo de modelos de OpenAI, ahí tenéis Gemini, Claude, sino que todo lo que puede ser útil para ciertas tareas de desarrollo, ¿vale? Las Premium Requests son requests que se hacen a los Premium Model. La manera de usar extra requests del Premium va a cambiar. Lo que vamos a tener ahora es un límite de créditos, que no de requests, a estos modelos. Si tenéis la versión Business van a ser 300 y si tenéis la versión Enterprise van a ser 1000.
Digo créditos y no requests porque cada modelo va a tener su multiplicador, que de hecho era algo que veíamos que ahora se señala en la interfaz. Hay algunos que son 0,1, hay otros que son 5, y en base a ese multiplicador, pues cada vez que hagas una request te puedes gastar pues, 0,1, 5 o lo que sea, hasta que se va consumiendo ese límite. ¿Qué ocurre cuando llegamos al límite? Bueno, pues la experiencia del usuario es la siguiente. Siempre vais a tener un base model. Ese base model sigue siendo ilimitado. Podéis hacer todas las consultas que queráis por la cuota del mes que se paga y va a estar siempre ahí. Si llegáis al límite de las premium requests, lo que va a pasar es que va a salir un mensaje como el que veis ahí, de contacta con tu administrador, y a partir de ahí la recomendación es que os mováis al base model. Todos los LLMs tienen que ser capaces de hacer las tareas que necesitáis. Si necesitáis un LLM concreto, tiene que ser por algo muy específico. A la hora de contactar con el administrador, se puede comentar esa necesidad y la experiencia del administrador va a ser la siguiente. Va a recibir una petición, va a tener un dashboard donde va a ver el consumo de esas premium requests y va a considerar si abre con dinero extra a que tengáis más créditos para consumir o no. La manera de abrir más créditos para consumir es crear un SKU budget, que es básicamente decir el scope. El scope puede ser para toda vuestra enterprise o para un cost center, y esto es importante porque en el cost center podéis meter los usuarios que queráis, que quiere decir que podéis añadir dinero a los usuarios que vosotros consideréis necesarios, no a toda la empresa. Y eso va a ser un límite. Si ponéis $100, cuando se llegue a $100 vamos a tener la misma experiencia. Vamos a llegar al límite, nos pasamos al base model y le pedimos al administrador que lo necesitamos por cierta razón. Vale, pasamos si queréis, sí, pasamos yo creo que a la demo, ¿vale? Más que otra cosa porque esto es algo bastante similar a lo que hemos visto ahora, es decir, hemos visto lo que es el agente en modo chat, ahora esto es algo diferente que es el coding agent. Es decir, es una forma algo más asíncrona de trabajar, en vez de tener yo que estar con el Visual Studio, digamos que pastoreando a ese chat, diciéndole, oye, haz esto, ahora haz lo otro y demás, yo simplemente voy a ser más ágil, simplemente creando una tarea y a partir de esa tarea decirle al Copilot que la haga y cuando termine, pues empezar ya a trabajar. Bueno, aparte luego, un poco las mismas propiedades que habéis visto en ese agente, también las vamos a ver aquí. Es decir, a lo mejor no lo vais a ver tan claro, pero los MCPs también se pueden configurar para este coding agent. Esas instrucciones que hemos visto para personalizar cómo queréis que ese Copilot trabaje para vosotros, también lo vais a poder hacer, etcétera, etcétera. Va a poder tener acceso a todo el repositorio y demás. ¿Vale? Sí, es importante decir que tiene acceso al repositorio, pero él va a ejecutar en su propia rama y las pull requests que se crean con Coding Agent necesitan una aprobación humana. O sea, vais a seguir teniendo el control. De hecho, se ejecuta en GitHub Actions como muchas herramientas que tenemos. Correcto. Pues aquí lo que tenemos es una página que la he clonado, que es de un repositorio bastante conocido de una aplicación de ejemplo de .NET, y lo que he hecho, pues bueno, básicamente ha sido coger una ISO que ya estaba generada en ese proyecto y la voy a ejecutar, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues de una forma muy simple. Yo tengo aquí la ISO, aquí lo que me dice es que, bueno, parece ser que hay un objeto de tipo order que está en diferentes proyectos, que lo suyo sería a lo mejor centralizarlo para tener un único objeto en vez de tener como objetos muy similares en varios sitios. Pues en vez de asignársela a un desarrollador, yo simplemente lo que voy a tener que hacer va a ser asignárselo a mi compañero Copilot. Entonces le voy a dar aquí y en ese momento vamos a ver cómo va a salir aquí unos ojitos diciendo que el Copilot, vale, me he enterado, voy a empezar a trabajar con ello y después, digamos que de que él detrás de bambalinas pues está iterando, hay veces que puede tardar X minutos o 20 minutos o mucho más, dependiendo de la complejidad de la tarea y del código que tenga que cambiar. Y esto por detrás al final lo hace en un actions, ¿vale? Aquí vemos cómo ese action está realmente arrancando un workflow, aquí justo lo que os quería enseñar, aquí vemos que está arrancando esos MCP servers y demás. Y esto, pues bueno, tardará un tiempo, unos 15-20 minutos, pues para no aburriros, vamos a ver este mismo ISO,
pero un issue que ya hemos generado, ¿vale? Una vez que ha terminado ese Copilot de trabajar, lo que nos va a dejar es un pull request. Ese pull request nosotros lo podremos ir revisando. Como podéis ver aquí, pues primero nos dice, nos detalla todo lo que ha hecho, o sea que nos da, digamos, que un log, por decirlo de alguna forma, de todas las cosas que ha ido cambiando. También incluso nos dice pues, qué beneficios sacamos haciendo ese tipo de no duplicar el código y demás, ¿no? Y luego aparte, pues bueno, pues podemos ver evidentemente pues, todos los cambios que ha ido haciendo por todas las por todos los ficheros. Con lo cual esto, pues bueno, podemos lanzar varias tareas, mientras nosotros irnos a hacer otras cosas, o irnos a casa, volver y luego ya revisar su trabajo. Si tenéis más curiosidad de cómo funcionan las cosas, por aquí veréis este View Session, donde podéis ver un poco cuál es su lógica de trabajo, ¿vale? Aquí, como veis, esto ha tardado unos 21 minutos en ejecutarse. Al principio, pues empieza como a revisar pues, todo el repositorio, a ver qué cosas tiene que cambiar. Lo siguiente que hace pues, es empezar a ver diferentes ficheros, analizarlos más. Luego, pues hará por aquí algún .NET Build. De hecho, hará varios. Él, digamos que va iterando. Él mismo se da cuenta que ciertas compilaciones están fallando y al final de todo, pues lo que va a hacer pues es darnos el resultado, ¿vale? También lo que podéis ver es que él también va generando una especie de plan donde va poniendo checkboxes, donde va a ir pues, iterando sobre eso y completando esas subtareas que ha ido él mismo generando y al final de todo, pues bueno, nos dice, oye, ya he terminado, este es el resultado. Y luego, una vez que tenemos el resultado, nosotros podremos también seguir diciéndole cosas. Oye, he revisado tu pull request y yo aquí pues le he dado otras instrucciones. Digo, oye, pues es que no me has tocado readme. Oye, toca readme y documenta un poco lo que has hecho si realmente pues hay algo de información que sea relevante, ¿no? Entonces, pues esto es algo que nos da muchísima potencia y no tenemos que estar ya encima del Visual Studio Code o del propio Copilot, de ver un poco cómo hace las cosas, que a veces se para, nos pregunta, y dice, oye, llevo mucho tiempo. Esto realmente pues, se va a pasar el tiempo hasta que esa tarea la complete. Y luego al final, pues bueno, pues podremos mergear ese pull request como otro más cualquiera. Otra cosa es si vosotros hacéis algún pull request o incluso un pull request que os haya hecho el Copilot, también podéis decirle, oye, yo he hecho un pull request, pero oye, antes de pasárselo al equipo de seguridad que revise algo o a mi desarrollador senior, mejor que el Copilot me lo revise, porque también como tengo instructions de las best practices de mi empresa, pues antes de que otro me saque los colores, que Copilot me lo revise, ¿vale? Pues yo aquí lo mismo, le asigno a Copilot y él me va a hacer unos comentarios sobre el código o el pull request que yo he hecho. Vale. Y seguimos. Sí, a partir de aquí lo que vamos a hacer es, ya hemos visto el impacto que tiene la parte de productividad, que era la tradicional, la parte de colaboración. Vamos a ver otros ámbitos donde la IA va a impactar. Por ejemplo, en la parte de modernización de aplicaciones vamos a tener ayuda para hacer un assessment de cuáles son las librerías que tenemos que modernizar, cuáles son los patrones que son erróneos para mover a una versión superior. Vamos a ver las dependencias que tenemos que romper a la hora de hacer la modernización y esto automáticamente se van a generar planes de upgrade y update y nos va a dar toda la información. Lo que vamos a tener es un helper a la hora de modernizar una aplicación. Y la buena noticia es que no solamente está publicado en .NET, sino que también lo tenemos en Java. Sí, y veremos una mini demo muy rápida. Aquí tenemos el Visual Studio. Para hacer este upgrade lo que haremos será un plugin. Para Java tendremos otro plugin para Visual Studio Code y lo único que tendremos que hacer será pulsar aquí botón derecho y aquí podremos ver este Upgrade with GitHub Copilot. Él ya tiene, digamos que una lógica metida dentro, pues especialmente entrenada para hacer estas actualizaciones. Lo primero que nos va a hacer es nos va a analizar este proyecto, va a ver si necesita algún tipo de actualizaciones y en base a eso nos va a sugerir pues, cómo seguir, ¿no? Aquí lo que comentaba antes, sí que nos toca pastorear un poco, porque esto no es 100% automático de cojo un proyecto de 1 millón de líneas de código y lo migro, sino que es más un helper, ¿no? un ayudante. Lo primero que nos pregunta es, bueno, realmente, ¿a qué lo quieres migrar? ¿A .NET 8, a .NET 9, a 10?
¿vale? Y aquí nos da un combito que nos deja elegir. Yo elijo, por ejemplo, 9 y a partir de aquí, pues bueno, nos va pues preguntando más cosas. Es bastante ordenado, entonces lo primero que nos va a preguntar seguramente es en qué rama realmente me quiero fijar, dónde quiero guardarlo y demás. ¿Veis? Justo es un poco lo que está preguntando aquí. Me dice que estoy trabajando con la rama máster, qué es lo que quiero hacer con algunos cambios pendientes antes de ponérsela a romper cosas y demás, ¿no? Y esto hace de una forma iterativa esa actualización. Como este proceso puede llevar un tiempo, porque como os comento, algunas cosas las va a resolver él automáticamente. Por ejemplo, si hay cosas que aunque compilen ya se consideran deprecadas porque están en un .NET 3.0, pues él nos lo va a hacer y nos lo va a cambiar a la recomendación que hay de cuál sería la clase correspondiente. Si ve ficheros de NuGet también desactualizados o no compatibles, pues también los va a cambiar y todo eso va a llevar un tiempo. Y algún código que a lo mejor sea más complejo nos va a preguntar, oye, esto pues no me compila, ¿cómo lo hago? Y demás. Entonces aquí podemos ver un poco cómo sería el resultado final, ¿vale? Una vez que termina, digamos que esa primera batida de análisis, lo que nos va a hacer es que nos va a generar este upgrade plan que nosotros también podremos iterar con él y decirle, oye, mira, te has olvidado de cambiar esta DLL o también resuélveme problemas de seguridad si quiero hacerlo todo junto. Mi recomendación es que vayáis mejor paso a paso, pero también podéis empezar a meterle ahí más prompts para refinarlo, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, en este proyecto hemos visto que estaba utilizando unas DLLs obsoletas de DocumentDB y ahora deberían usarse Cosmos. Esto es un cambio bastante grande, pero digamos que también lo va gestionando, aunque tú también tienes que ir dándole cierto inputs, ¿no? Y aparte, pues bueno, en el plan también nos dice pues, que hay varias DLLs que van cambiando. Este es el plan y luego, una vez que lo ejecuta, aquí podemos ver todos los cambios que va haciendo, podemos ver todo ese log. Vamos a coger, por ejemplo, este proyecto, que es un poco el más interesante, y aquí vamos a ver, por ejemplo, nos dice cómo ha cambiado código, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que la URI Factory está deprecada, que aunque compile no deberíamos utilizarlo, dice que lo cambie, también estamos utilizando un binary formatted y nos dice que mejor sería utilizar pues, un system text no sé qué. Bueno, todas esas cosas las tenemos aquí y luego aparte de estos cambios es un poco ordenado y también nos hace varios commits y por lo que sea, pues bueno, queremos ver, analizar o trocear un poco el cómo ha hecho esos cambios, ¿no? Si luego queremos gestionarlo a nivel de histórico. Y luego incluso es capaz de hacer esto, ¿no? Al final de todo, aparte de compilar, nos ejecuta las pruebas unitarias de esa migración, con lo cual, pues bueno, es un helper bastante cómodo. Sigo diciendo ese disclaimer, no es darle a un botón y ya automáticamente está migrado, pero sí que nos ayuda mucho en todo ese proceso de analizar todas las cosas que deberían irse cambiando. O sea, nos acelera al final nuestro trabajo, aunque nosotros tenemos que estar encima de ello. Productividad, colaboración, modernización. Vamos a pasar a seguridad. Sabemos que nos salimos un poco del ámbito, porque esto no está dentro ni de Copilot Enterprise ni de Copilot Business. Es una feature de Advanced Security, que es un servicio que tiene un pago aparte, pero nos parece algo a mencionar, porque realmente Copilot Autofix significa lo que el nombre podéis identificar. De hecho, ahí el mensaje de found min fix es cierto. O sea, Copilot Autofix lo que va a hacer es buscar vulnerabilidades y intentar arreglarlas directamente él y que me pase el informe de esto está arreglado. El desarrollador, que normalmente le gusta más desarrollar que buscar vulnerabilidades, estará contento. Si hay algo complicado nos preguntará, pero es una manera de obtener esta situación. Si os fijáis, aquí tenemos diferentes vulnerabilidades donde se tardaba X tiempo y estamos reduciendo el tiempo por 3, por 7, incluso por 12. Las vulnerabilidades que son bastante conocidas pueden ser una gran ayuda y nos van a ahorrar un montón de tiempo que nos podemos focalizar en otro tipo de tareas. Eso, y aquí no lo cuento, lo hago. Vamos aquí a nuestro GitHub. Tenemos aquí otro proyecto que está hecho adrede con muchos problemas de seguridad. Hubo una charla a las 3 de la tarde muy interesante que lo hizo nuestros compañeros de Plain Concepts, Luis y Diego. Si no habéis estado, os recomiendo verla luego porque estas charlas se graban, porque han hablado mucho de Advanced Security. Yo en este caso me voy a
a focalizar solo una parte que es muy parecida a Copilot, por eso la hemos metido aquí, y es la parte de dentro de Code Scanning. Una vez que nosotros hemos detectado una vulnerabilidad, lo que tenemos es el problema de, pues bueno, de arreglarla, ¿no? De entenderla, que eso nos va a llevar tiempo, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos aquí cómo pues bueno, tenemos una vulnerabilidad de algún tipo de fichero que nos dice algo. Esto también es, digamos que bastante inteligente. Aquí lo que nos está diciendo es que a lo mejor estamos utilizando el nombre de un fichero que nos ha pasado un usuario a ver si no es seguro, ¿vale? Entonces, no solo analiza, digamos que el código, sino que analiza un poco todo ese path de llamadas para decir, oye, este nombre de aquí ha venido de una petición HTTP que puede ser no segura porque ha sido un usuario o un ente externo a nosotros, con lo cual nos pueden haber metido algo. Si yo quiero entenderlo, pues bueno, pues lo que tendría que hacer sería irme aquí, ¿no? A toda esta descripción donde me explica pues, cómo resolver el problema de seguridad, me pone un ejemplo, pero este ejemplo no es mi código, sino que es un código, digamos que vainilla, donde te dice, mira, esta vulnerabilidad se parece o este código tiene la vulnerabilidad que también tiene tu código, pero a lo mejor no es exactamente igual. Entonces, yo tengo que seguir leyéndome como desarrollador toda esta documentación, entenderla y decir, vale, pues ya sé cómo aplicar el fix. Pero si no quiero hacer eso, yo directamente puedo venirme aquí y le doy a Generate Fix. Y en este momento lo que va a hacer el propio Copilot va a ser generar un pull request donde me va a cambiar ese código porque él, digamos que ya tiene esa base de datos de conocimiento de qué bugs hay de seguridad y cómo arreglarlos. Y él automáticamente pues, me va a dar la solución a mi código, no me da un ejemplo para que luego yo lo intente extrapolar. Y una vez que tengo esa solución, ¿vale? Pues lo único que tengo que hacer es, pues bueno, lo puedo hacer un commit a esa rama o a una rama nueva, ¿vale? Y aquí, como veis, pues bueno, lo que está haciendo es que intenta normalizar o securizar el nombre del fichero que me viene, pues para que no me metan o 2 puntos o algún carácter extraño que me rompa algo de mi sistema a la hora de guardarlo. Vale, y muy rápidamente, porque ya estamos fuera de tiempo, Sí. os queremos mostrar también la parte de Site Reliability Engineering. A lo mejor este rol no está muy extendido en algunos equipos de desarrollo, pero es básicamente la persona que reactiva y proactivamente está velando porque los sistemas estén disponibles y sin ningún tipo de problemas. Por eso decía que es la gente que le despiertan a las 2 de la mañana. Aquí van a tener un agent que lo que va a hacer es ayudarles pues, tanto a buscar vulnerabilidades, decir qué mejoras se pueden hacer proactivamente, ayudar a los post-mortem, hacer una investigación donde se vea por qué ha pasado ese cierto problema, qué se puede hacer para que en el futuro se evite, todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Perfecto. Pues nada, con esto yo creo que terminamos. Así Sí, que, mira, yo muchas quería gracias. ir a la última para haceros un resumen rápido. Ahí. Mensajes de la charla, pues mover vuestros repositorios a GitHub es importante. Todo lo que hemos explicado en la segunda parte de la charla os lo vais a perder. Premium Models y Premium Requests, familiarizaros con el modelo porque podéis encontraros un problema con el límite o tenéis que hablar con vuestro administrador. Agentic DevOps es el futuro y es la parte por la que mover repositorios no es solamente una parte técnica, sino que es una parte de estrategia. Y luego familiarizaros con todos los juguetes que os hemos enseñado, de la parte de Coding Agent, de MCPs, de SRE Agent, de la modernización y de lo que queda por venir. Y nada más, esperamos que os haya gustado. Sentimos los 3 minutos que os hemos quitado y muchas gracias por venir. Muchas gracias.